amigos Stream, bienvenidos a la clasificación del Melgar de Arequipa frente al Caracas Fútbol Club en Venezuela. Sin embargo, acá hay muchas cosas que decir porque de verdad el partido ha dejado claras muchos errores de Melgar que hay que corregir, porque si no, ni siquiera se la debe verdes en la Libertadores, se la debe verdes en el campeonato local. Entonces vamos a ver que este partido ha servido del Melgar, número para clasificar obviamente a la fase de grupos, el grupo F propiamente dicho, pero también ha dejado claro que el Melgar tiene muchísimo que mejorar y creo que incluso a comparación de lo que fue el año pasado ha caído un poquito menos. En fin, veamos acá la noticia. Dice, Melgar cayó 2-1 ante Caracas, pero aún así selló su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, Melgar fue derrotado 2-1 a manos del Caracas Fútbol Club, pero de todas maneras clasificó a la fase de grupos del certamen. El Melgar dejó repautado su historia, dice, después de mucho tiempo fue el primer equipo en llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de participar en el torneo desde la segunda etapa. Si bien todo indicaba que su pase a esta fase con el Caracas Fútbol Club se iba a definir en penales, un gol de Bernardo Cuesta a los 88 minutos del partido hizo que en Arequipa explote la felicidad y ya se piensa en el duelo de la próxima semana contra San Lorenzo de Almagro en Arequipa, por si acaso iba el primer millón de dólares para el Melgar. Teniendo en cuenta que la ida quedó 2-0 a favor de Melgar, el conjunto rojinegro llegaba a este cotejo con una ventaja importante a la que le sacó provecho en la parte final del compromiso. Caracas dominó durante gran parte del partido a un cuadro arequipeño que lucía totalmente diferente a la semana pasada, pero aún así, con el gol de su máximo referente, evitó que vayan a los penales en el Estadio Olímpico de Caracas. Esta noticia tiene razón y hay que ir desmenuzando todo esto ahí parte por parte. Empezamos primero con el estadio. Vamos a ver que el estadio está totalmente vacío, habían pero poquísima gente en el estadio, porque obviamente la situación en Venezuela no da para estar mirando partidos de fútbol ni hinchando por un equipo. Desde acá también un gran aporte a mis hermanos venezolanos que están pasando una crisis importante en el país. Entonces el estadio está literalmente vacío, no había casi nada de gente. Dos, vamos a ver que Melgar alineó un buen equipo de verdad. Incluso cuando iban las alineaciones, nosotros pensábamos que Melgar iba a tener un juego como el que jugó en Santiago de Chile. Vamos a empezar con la alineación. ¿Quién fue por Melgar? Vamos a ver que era distante. Empezó con Carlos Cáceres en el arco. Le decía, creo, un referente en la defensa en el arco. Creo que es un candado, un seguro, un buen portero. Aunque el gol ahorita vamos a ver qué pasó con él. En la defensa iba Giancarlo Carmona, David Villalba, John Narváez, Carlos Neira. Creo que también una defensa correcta. En el medio campo, Joel Sánchez, Nicolás Freitas, Alexis Arias, Leonardo Mifflin. Creo que por acá, acá se anduvo un poco la bajada en Melgar. Nicolás Freitas no fue el mismo que jugó en Chile. Si bien Joel Sánchez trataba de jugar el 10 del equipo, el que trataba de maniobrar para el Melgar, me sentía muy solo, estaba perdido entre todas las defensas venezolanos. Y en el ataque estaba Johnny Vidalis y Bernardo Cuesta, el salvador de la noche para el Melgar. ¿Quién jugó por Caracas? Vamos a ver, el mismo equipo casi que el que jugó en Arequipa. En el arco, Alain Baroja, que tuvo un par de tapadas espectaculares para evitar el gol del Melgar. En la defensa fue Eduardo Ferreira, Juan David Muriel, Rosmel Villanueva, Bernardo Ñor. También una defensa que, aunque no crean, es muy sólida, son un tipo bastante alto de verdad y tienen también buen juego. Entonces, y encima son jóvenes. A muchos de los jugadores de acá en Caracas no pasan de los 25 años de edad. O sea, un equipo, si se mantiene juntos, un equipo que con el tiempo y siguen clasificando Copa Libertadores o Sudamericana, va a dar que hablar. Ahora, en el medio campo, Ricardo Martins, Leonardo Flores, Néstor Canelón, el peladito que le decía que juega muy bien de verdad, Robert Hernández. En adelante está Jesús Arrieta y Carlos Espinosa, es el negrito que está golpeando y que se falla un gol al comienzo del partido, increíble, de verdad juega muy bien. Yo le dije antes de este partido, en la previa, que el Caracas es un equipo pero de mucho peligro, mucho cuidado. A veces nosotros pensábamos, ¿cierto?, que por el resultado va a ser en Arequipa, porque son venezolanos. El Melgar era ultra archi favorito. Si bien las apuestas era recontra favorito, incluso hasta había una casa de apuestas que daba 4-1, 5-1 al favor del Melgar. En el campo, la verdad, fueron las cosas bastante distintas. Entonces, ya vimos las alineaciones. ¿Qué nos pareció el partido? Para empezar, vamos a decir que el partido empieza con una tromba el Caracas, de verdad, ya con todo el ataque. Y yo creo que el Melgar no se esperaba exactamente esto. Ellos pensaban un partido como el que se jugó en Chile, con Caracas yendo, si bien ataque, con más orden, cuidándose también en la defensa. Sin embargo, Caracas fue con todo hacia adelante. E incluso le decía, antes de los 5 minutos ya habían perdido mano a mano con el arquero, delantero venezolano. Felizmente la botó y no ingresó el gol, porque si no
la verdad, yo no sé qué hubiera pasado si el Melgar en esos 5 minutos encaja un gol, hubiera sido, pero desgarradora, terrible. Entonces el Caracas en los primeros 5 o 10 minutos fue una trompa, el Melgar no sabía qué hacer, sacaba la pelota, no triangulaba, no tenía posición. Yo creo que esos 10 minutos 15, el Caracas fácilmente tenía un 80% de posición, porque de verdad el Melgar tenía 5 minutos y las perdía al toque. Los mediocampistas en el Melgar estaban totalmente perdidos. Sin embargo, poco a poco el Caracas le fue siendo terreno al Melgar. Y ¿sabe qué me di cuenta? Porque uno mira, es un partido desastroso. Yo ya sé, ahorita me empezar a decir los comentarios que el Melgar es una vergüenza, que es posible que haya perdido contra el Caracas de Venezuela, que casi los eliminan y así por las cosas, ¿cierto? Pero le decía, repito, el Caracas tiene un muy buen equipo. Pero yo creo que en individualidades, en trabajo en conjunto mejor es el Melgar. Por la banda derecha estaba Sánchez, Neira, estaba Arias. Cuando ellos triangulaban, la verdad los de Caracas no sabían qué hacer, miraban la pelota ir, venir y sinceramente el Melgar de equipa tiene muy buenos jugadores. Sin embargo, lo que pasó en este partido, la verdad han entrado los jugadores del Melgar dormidos, adormitados, creídos, confiados, no sé, y no sabían qué hacer. Pero cuando les dan el balón los del Caracas, a los de Melgar, triangulaban de tal manera que ellos no sabían, ingresaban hasta el área, lamentablemente no definían bien los de Melgar, y jugaban bien de verdad cuando tenían el balón. El detalle, cuando el Melgar perdía el balón por la parte de los laterales, corrían los laterales del Caracas y se hacía un banquete con las defensas del Melgar, de verdad. Por la parte lateral era un desastre el Melgar, no atajaban a nada, se comían los amagues, le mandan los centros, no rechazaban mal, pero esa primera, hasta los 30 minutos, de verdad, el Caracas dominó el partido a placer, salvo por ciertas lagunas en donde dominaba el Melgar y triangulaba. Y le repito, parte por parte, o sea, mirando a los dos equipos, creo que mayor juego en conjunto, o al menos más vistoso, tiene el Melgar de Arequipa que el Caracas. Obviamente el Melgar tiene ya, con ese equipo, una gran cantidad de jugadores, tiene jugando bastante tiempo ya. Entonces el Melgar, lo mejor que le ha podido pasar en el tiempo es de que no se vayan los primeros 10-15 minutos con un gol a favor o un gol en contra. Felizmente el gol del Caracas llega al finalizar casi el primer tiempo. Vamos a ver, dice, el primer gol del partido, Eduardo Ferreira abrió el marcador a favor del Caracas. El delantero Eduardo Ferreira marcó el primer tanto en la noche a favor de los locales, con el duelo entre Caracas y Melgar por la clasificación a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. El gol de los locales, Eduardo Ferreira abrió el marcador a favor de Caracas. Tras una jugada conjunta, el plantel de Noel San Vicente se juega esta noche ante el Melgar la clasificación al grupo F de la Copa Libertadores. Tras una jugada bien armada entre los volantes delanteros del cuadro local, Eduardo Ferreira logra arremeter contra el arco de Carlos Casia, que no logró atajar a tiempo. La verdad vimos que el balón se le escurre por debajo los guantes a Cáceres. Yo creo que ese gol, el arquero peruano tuvo algo más que hacer. Incluso en la repetición se podía haber traído un pequeño puntazo de otro venezolano, pero al final no fue así. El gol entró limpio, la verdad, y para mí se la comió Cáceres completa ese gol, porque no es un remate bastante fuerte, sí, por abajo, sí, esquinado, pero no era para que pase esa pelota. Cáceres ahí creo que se quedó. El problema de esto es de que justo ya faltando minutos para que acabe el segundo, para que acabe este primer tiempo, mete el gol el Caracas. Yo dije, pero esperemos que en el vestuario Pautazo o a un referente del equipo ponga las cosas bien claras, un café bien cargado y que el Melgar salga con toda la segunda mitad. Y no fue así, al contrario, en la segunda mitad el Caracas da otra vez con una tromba y el Melgar triangulaba menos, ya no se encontraba Arias, ni se encontraba Neira y tampoco Sánchez, nadie. El Caracas iba y venía y recuperó el balón y arriba. La verdad que Cuesta estuvo seco, yo me acuerdo, miraba el partido y la diferencia de talla entre los venezolanos y los peruanos era, la verdad, hasta risible, mira, tremendas mulas de los venezolanos, los defensas, y los peruanos eran chiquititos. Y el problema de esto es que Melgar, cuando no puede salir jugando, revienta las pelotas de la defensa, los laterales o la defensa central, y arriba ganaban todos los venezolanos porque son tremendos, son altazos, ¿cierto? Entonces, eso era menos irregular. Por supuesto, lo quemaron a pelotazos, no podía ganar o ganar muy poco contra los defensas venezolanos, y creo que hay un error. Creo que Melgar, cuando no tiene de salidas y no encuentra jugadores con buen pie, le queda el pelotazo y ahí queda su juego. Eso aprovechó el Caracas. Entonces justamente pasan minutos y encuentra el segundo gol de Caracas, que de verdad ya se veía venir, porque el Melgar no llegaba al área del Caracas, el Caracas iba con todo, incluso tuvo chances antes de ponerse el 2-0. Sin embargo, el 2-0 lo pone Richard Celis, anotó un
un segundo gol y acorrala al dominó, dice. No pintaba nada bien en ese momento. Richard Celis anotó el segundo tanto del partido de Caracas contra Melgar y lo coloca a los locales a un paso en la clasificación en la ronda de los grupos de la Copa Libertadores. Luego de un pase directo al área del Melgar, Richard Celis solo tuvo que tocar la pelota para así colocar el 2-0 de la noche. Este nuevo gol compromete al cuadro de Jorge Pautazo a estar preparados para la ronda de penales. Y es que de terminar así, bueno, iban a penales, ¿cierto? Algo que yo noté y la verdad que me fastidió, de verdad, porque la verdad yo no entiendo esto aquí. Es que después del 2-0, uno miraba las claras de los rostros de los jugadores del Melgar y miraban al piso, miraban entre ellos, no hablaban nada. O sea, la expresión facial y corporal que ellos tenían daba las claras que estos jugadores no sabían ni siquiera qué hacer, estaban en pavor. O sea, lo que siempre iba aquí, la mayoría, yo creo que al final de peruanos, o sea, me han disculpado mis compatriotas y mis amigos, que yo los quiero mucho, yo soy peruano de corazón y de verdad me encanta mi país. Pero una de las peores cosas que tenemos nosotros los peruanos es de que cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen difíciles, se ponen peleagudas, estamos contra la espalda y la pared, hay dos personas, ¿cierto? Hay personas que cogen al toro por las astas, se enfrentan al problema y salen adelante. Porque toman buenas decisiones, porque saben qué decisión tomar y cuándo hacerlo. Pero hay personas que no, ¿cierto? Cuando ven las cosas difíciles, se ponen a llorar, se caen al suelo, se desmayan, se rinden, pierden todo y no les importa nada, ¿cierto? Yo creo que en el fútbol peruano y creo que en la sociedad peruana, en realidad, la gran cantidad de personas hacen lo último. Por ejemplo, cuando están apretados por el banco, tienen deudas, no tienen trabajo, no sé, otro tipo de cosas, o sea, conflictos bastante grandes, complicados, ya la mayoría no sale adelante porque no toma buenas decisiones. Y no solamente decir, no, si yo voy a hacer esto y lo otro, yo soy berrido, no, la idea es que uno tiene que ser inteligente y decir, esto es lo que haré y esto es lo que no haré. El caso del Melgar, por ejemplo, cuando yo hice el segundo gol, yo miraba a los jugadores y de verdad ninguno, ni Cuesta, ni Arias, ni Sánchez, ni Cáceres, nadie tomaba la batuta y decía, muchachos, tranquilos, no se preocupen, todavía estamos clasificados, no estamos eliminados, todavía vamos a penales, hagamos esto aquí y eso acá. Nadie, de verdad, y de verdad eso a mí me molesta bastante porque dice Clara que el Melgar no tiene un jefe, o sea, no tiene un líder en la cancha. No tiene una extensión del técnico Pautazo en la cancha. Y eso le va a faltar contra el San Lorenzo, contra el Palmeiras. En campeonato local le va a faltar contra Alianza Lima o Cristal, que sí tienen referentes, jugadores que sí toman la batuta y dicen, hagamos esto aquí, que creo que nos va a ir bien. El Melgar no lo tiene. Y eso se ve en el partido, por ejemplo, y la verdad es lamentable porque nos pinta de cuerpo completo cómo es que los equipos peruanos cuando salen en el exterior, y creo que es el principal problema del equipo peruano, miren, yo creo que el fútbol peruano en verdad es muy bueno, tiene muchísimo talento, ya quisieran muchísimos otros países, incluso europeos, tener nuestro talento, o sea, nuestro potencial. El detalle que nosotros lo que no tenemos es esta cosa de acá, nos falta eso aquí, cuando las papas queman, nos faltan el pensante, el inteligente, diga, hago esto acá, lo hago ahorita, o lo hago después, o lo hago acá 10 minutos, 5 minutos. No hay eso, y eso es lo que nos falta, y eso es nuestra eterna motivo de por qué somos segundos, por qué no llegamos a la final, o por qué no la ganamos, y así, porque nos falta esto acá. Ha habido muy poquísimos casos en equipos peruanos, al menos equipos grupales, o equipos que sean de gran cantidad de jugadores, el caso salido antes porque justamente le falta eso, cosa que no pasa con los uruguayos, o los argentinos, o los brasileños, o los alemanes, y así, son otras realidades distintas. Ellos, por ejemplo, no serán muy talentosos, por en Europa, por ejemplo, alemanes, italianos, españoles, y así, ingleses, por ejemplo, americanos, estadounidenses, tienen eso que es bastante grande, pero tienen esta cosa de acá. Y yo creo que si el fútbol peruano, en verdad, nuestra sociedad peruana, tuviera gente pensante, de verdad, que ante los problemas y los conflictos sabe cómo resolverlos y tomar las mejores decisiones, creo que mejoraríamos muchísimo nuestro fútbol y en todo aspecto de la sociedad. Melgar hoy reflejó eso. Justamente que le falte eso, que ante las inconveniencias se traba y no hay nada que me hacía recordar. Y cuando miraba el partido decía, no puede ser, no va a ser otro fiasco. Me acordaba, por ejemplo, el fiasco de la U contra el Capiatá de Paraguay, que estuvo ganando 13-1 en Paraguay, y en Lima le golean 3-0. Me acuerdo también del fiasco que fue lo del Melgar mismo el año pasado, perdiendo contra el Santiago Wanderers en su estadio 1-0, después de estar empatando en Chile, donde tenían que empatar a 0 en su estadio, pierde el partido
partido, me acuerdo en otras de Universitario de Deportes, cuando perdió, mejor dicho, perdió en Bolivia contra el Oriente Petrolero, y luego en Lima estaba 3-0 y una falla del arquero hace que los bolivianos los eliminen a la fase de grupos. Y de verdad, les podía nombrar un montón de fiascos más que de verdad apoyan mi tesis. O sea, lo que al fútbol peruano le falta no son piernas, no son jugadores más rápidos, más fuertes, más técnicos, es esta cosa de acá. El Melgar es un claro caso de eso. Felizmente el Caracas al final se cansa, faltaban 15 minutos ya, el Caracas ya no llegaba porque obviamente estaba cansado, ya estaba muchísimos jugadores, ya no subían, bajaban, entonces se replegó un poquito y se lo dio el balón al Melgar y otras empezaron a jugar Sánchez. Yo creo que, aunque no crean, uno dirá, no, de verdad no cuesta el jugador del Melgar, yo creo que Sánchez, porque es el que toma la batuta la pelota empieza a triangular, yo creo que le den mucho a Sánchez, ¿sabes? Si es que Sánchez hubiera estado lesionado o lo expulsaban o no hubo ese partido, de verdad no había quien tome el balón y no saben qué hacer. Entonces, a partir de los 75 minutos, o sea, faltando 15 para caer el partido, la bola le dan al Melgar, el Melgar le da bola a Sánchez, empieza a triangular, empieza a agarrar confianza, y es que justamente por esas triangulaciones por la banda derecha, mandan el centro, y un error, si ustedes ven la repetición, son de poner los goles al costado para que ustedes vean, vamos a ver que de un rebote, la regla recuesta, pero solo, porque el defensa venezolano no lo cierra él, sino que se queda mirando y aprovecha, cuesta un remate, una media vuelta y mete el gol. Dice, el de la clasificación, Bernardo Cuesta Neto, un golazo para el Melgar y liquida a Caracas en la Copa Libertadores. Melgar y Caracas se encontró con un verdadero golazo de Bernardo Cuesta sobre los últimos minutos de un emocionante partido. Con este tanto, los roquineros accedieron a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Eso es verdad, le decía Bernardo Cuesta, si bien es el artífice del gol, le repito, yo creo que su liderazgo no se ve en la cancha. Yo vi más liderazgo en Sánchez, por ejemplo, en Neira, en Arias, que el mismo Cuesta. ¿Por qué? Porque justamente ellos empiezan a armar la jugada, empiezan a darle la confianza al Melgar, que ya le había perdido hace mucho tiempo, y justamente se encuentran con ese gol, pero yo creo que es un error, más que un acierto de Cuesta y más que el golazo de Cuesta, yo creo que es un error del venezolano que no lo cierra, y al final esos microsegundos, esos milisegundos hacen que Cuesta mete el gol y clasifica al Melgar, porque después el Caracas tiene que hacer 2 goles más. Lo que le decía también la previa, tanto la simulación con la previa del día de ayer, si el Melgar hacía un gol, eso hacía que el Caracas tuviera que hacer 4. O sea, si está 2-1 el Caracas tiene que hacer 2 goles más, y encima le expulsan a otro jugador. O sea, en resumen, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que el Melgar es un justo ganador de esta llave. 2, que el Caracas, con esta victoria acá en Venezuela contra el Melgar, a pesar de que haya perdido la llave y haya quedado eliminado, yo creo que ha expuesto muchísimas cosas graves en el Melgar, como la falta de liderazgo en la cancha, que el Melgar no tiene un equipo largo como para afrontar 2 torneos a la vez, tanto la Libertadores como la Liga 1, que el Melgar debe de cambiar de mentalidad si quiere pasar la siguiente fase del octavo de final de este grupo de la Copa Libertadores. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos hasta mañana. Chau.